Río de Janeiro, el megaoperativo policial contra las bandas del narcotráfico dejó 132 muertos y más de 80 detenidos. En una guerra declarada por el gobernador de la ciudad contra la delincuencia, el saldo dejó más de 60 cadáveres en las calles de las favelas. Civiles y vecinos de las zonas de los enfrentamientos colocaron más de 60 cadáveres que quedaron luego de las operaciones militares y policiales contra los delincuentes. Las imágenes se registraron en la favela Peña, al norte de la ciudad de Río de Janeiro. Los cadáveres fueron alineados en el suelo y cubiertos con plásticos y telas. Junto a las familias hubo instituciones forenses para la identificación de los restos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron la presencia de mediadores internacionales ante la comprobación de que los cadáveres presentaban signos de ejecuciones sumarias, disparos en la nuca y cuerpos con las manos atadas. Que o Rio de Janeiro foi tomado aí pelos bandidos, né? Então está praticamente sitiado aí em estágio 2. E a gente está tendo que sair mais cedo do trabalho para chegar em casa, para tentar chegar em casa. Um caos total. Muita gente invadindo, gente morrendo, tá horrível. Tá assustador. Medo não tô não, só que a barca tinha que ter um plano de ação numa situação dessa, né? Uma barca extra, né? Um planozinho de ação para a população. Né? Já que a bilheteria lota, ela tinha que ter um plano de ação em cima disso, ter uma barca antes. Saímos antes, porque começou a ficar tudo deserto e o medo, né, de alguém invadir, fazer alguma coisa, aí liberaram mais cedo pra gente ir pra casa. El operativo en las favelas desató un terremoto político en Brasil. Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, que responde a Jair Bolsonaro, dijo que el gobierno nacional lo había dejado solo en su guerra contra el narco. El presidente Lula ordenó al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, reunirse con el gobernador. Después del encuentro anunciaron la creación de una oficina de emergencia para abordar acciones integrales contra el crimen organizado. Agora temos 56 criminosos presos, até o momento 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir, que eles estão no meio do combate ainda. As mortes também atingiram as nossas polícias, temos casos de policiais infelizmente mortos e alguns sendo já atendidos. É uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história. Después de la escalada de violencia en Río de Janeiro, el gobierno argentino dispuso una alerta máxima en las fronteras para evitar que crucen desde Brasil personas involucradas con la organización criminal Comando Vermelho. La medida, sin embargo, no incluye el envío de más fuerzas federales a la triple frontera. Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo del lugar de la centralidad del conflicto en Río. Esa alerta máxima significa mirar con 4 ojos todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no, por supuesto, digamos, no confundiendo turistas. Seguimos analizando los episodios de Río de Janeiro. Estamos en contacto con Eduardo Crespo, economista, politólogo, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Nacional de Moreno. Profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Al contrario, gracias por recibirnos. ¿Cómo es la situación hoy? Bueno, es un clima de alta tensión, digamos, buena parte de los comercios de la ciudad, hasta donde sé, están cerrados, la universidad está cerrada, las escuelas, por lo menos la información que tengo es que también estuvieron cerradas durante todo el día.
una circulación muy grande de información, de rumores, de interpretaciones, digamos, un clima más bien de miedo en general. Creo que es lo que se ha instalado en toda la ciudad, más allá de que, diría, el carioca es alguien acostumbrado a la violencia, pero digamos, me parece que este episodio, esta invasión, en este caso, este operativo, ha sido, según hay consensos, el más grande de la historia, ¿no? Es decir, una cantidad de muertos que todavía no se sabe cuál es, se sabe que es más de 130, pero digamos, creo que siguen encontrando cuerpos ahí en la zona de la selva, ¿no? De la parte de los morros. Entonces, no se llega todavía a tener una dimensión clara del número de muertos, las causales que están por detrás de este operativo. Todavía, digamos, hay mucha gente incluso en estado de shock. Eduardo, en este momento se puede hablar de un consenso político entre el gobernador y las fuerzas federales, el gobierno de Lula, ¿o sigue habiendo diferencias de enfoque sobre qué tratamiento dar a este tipo de situaciones? No veo ningún consenso. El gobernador es alguien vinculado a Bolsonaro, es alguien que llegó ahí con los votos del bolsonarismo. Esto ocurre casualmente en un contexto donde Lula parece haber llegado a algún tipo de acuerdo con Trump. Es un operativo que incluso se duda de su legalidad. No está claro, digamos, si realmente hubo una orden judicial o no. La Corte Suprema estaría tomando cartas en el asunto. No me sorprendería que sea una movida básicamente electoral del gobernador, porque, digamos, por lo menos en su base de apoyo, este tipo de operativos tiene popularidad, más allá de que muera mucha gente, incluso mucha gente inocente. No creo que haya aquí mucho acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno del Estado. Profesor, ¿podemos decir que el gobernador, en la Argentina decimos se cortó solo, que el gobernador resolvió solo realizar este operativo? Sí, no ha habido ningún tipo de, hasta donde se sabe, ningún tipo de apoyo del gobierno federal. De hecho, él denuncia que no tuvo el apoyo de los blindados, digamos, no tuvo apoyo de fuerzas federales. En principio diría que se cortó solo. Puede ser que lo favorezca en términos electorales. Hasta donde tengo entendido no tiene candidato. Entonces puede haber aquí algún tipo de movida de tipo electoral, pero no, apoyo al gobierno federal sin dudas no lo hay. Además, digamos, en Río de Janeiro hoy todo el mundo habla, en la Argentina particularmente, del Comando Vermelho. Hay muchas facciones, no solo está el Comando Vermelho, están las milicias. El bolsonarismo tiene sus raíces en las milicias, que son, para informar un poco al público argentino, parapoliciales, ex policías, exonerados en muchos casos de las fuerzas, en otros activos pero en forma ilegal, que operan también como bandas que controlan barrios y demás, y a veces pueden tener algún tipo de apoyo de la policía para sacar a un grupo de un territorio e instalarse ellos. Entonces diría, no veo ningún tipo de coordinación, por lo menos del gobierno federal, con este tipo de movimientos. De todos modos, se anticipó la campaña para las elecciones de octubre del año próximo. Lula va por un cuarto mandato y, por otro lado, bueno, Bolsonaro no puede participar, está vedado de participar, pero Flavio Bolsonaro, el hijo, ya ha dicho que la militarización del Caribe podría ser también la militarización de Brasil, es decir, prácticamente está aplaudiendo a Trump por lo que está haciendo en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro. Hay voceros, algunas figuras que aparecen en los medios de comunicación defendiendo en estas horas, pero de hecho ya lo venían haciendo, declarar algunos de estos comandos, como el Comando Vermelho, incluso se habla de las milicias, de estos parapoliciales, como grupos terroristas. Es decir, darles ese estatus significaría, en este caso, para el gobierno de Estados Unidos, digamos, que el gobierno de Estados Unidos también los pueda considerar grupos terroristas y eventualmente podría abrir las puertas a algún tipo de intervención vía inteligencia o de coordinación. Esto es lo que se vende para el público entre las fuerzas federales, fuerzas brasileñas, no sé si federales o estaduales, con fuerzas de Estados Unidos, con un apoyo logístico, material, de tecnología, etcétera. Lo cual también significa que se estaría abriendo la puerta a la inteligencia norteamericana a operar en Brasil. Claro. Digamos, de hecho,
Esto es lo que es uno de los temas que está en discusión. Bueno, en la Amazonia el intercambio entre Brasil y Venezuela es prácticamente cotidiano y se acusa a Colombia justamente de no prevenirlo, de no prevenir lo que está ocurriendo en Venezuela, justo en el momento en el que Trump y Gustavo Petro, el presidente de Colombia, también están con cables cruzados. Pero el asunto es, dentro de Brasil, el movimiento de BOPE, justamente la policía militar, la policía de Río de Janeiro y una última versión, la posibilidad de que el gobierno federal militarice el estado de Río de Janeiro. ¿Eso es posible? Con Lula como presidente lo veo absolutamente improbable. Digamos, que el gobierno federal, digamos, tome... Si el gobernador tuviera otro signo político, hasta podríamos pensar en algún tipo de coordinación de fuerzas entre el gobierno federal, el gobierno estadual, eventualmente el gobierno, la intendencia, pero digamos, dado el nivel de polarización que hay en Brasil y las visiones, digamos, el hecho de que prevalecen visiones completamente opuestas, no veo ninguna chance de que el gobierno federal se sume a este movimiento del gobernador, de ningún modo. ¿Se puede pensar que bajo un gobierno de Lula se pueda llegar a pedir o se permita la intervención, ya sea vía inteligencia o cualquier otro tipo de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos? ¿Es posible eso o lo ves lejano? Lo veo más improbable. En un gobierno de Bolsonaro no me cabe ninguna duda de que apoyarían eso. En un gobierno de Lula lo veo muy difícil. Tampoco me queda claro cuál sería la contribución de Estados Unidos, ¿no? Es decir, porque de hecho, ¿en qué lugar Estados Unidos tuvo éxito en su combate contra las drogas? Además, acá hay algo que se confunde gravemente. Ya el hecho de llamarlos nada más que narcotraficantes me parece que se confunde. Estas bandas no son solamente narcotraficantes, no es solamente la venta de drogas lo que está por detrás de todas estas facciones. Básicamente es el control territorial. Este es el punto central. Y del cual la droga es apenas uno de los tantos negocios asociados con el control de territorios, de barrios puntualmente. Entonces, controlar barrios significa poder cobrar impuestos, de hecho, es decir, estas bandas cobran impuestos, venden tierras, se apropian de tierras, proveen servicios, luz, gas, internet, e incluso servicios de transporte, casi todo lo que pasa por una favela o por estos barrios controlados. No todo es favela, hay muchos barrios, digamos, llamémoslo así, de clase media, que están bajo el control de estos grupos, principalmente milicias. Casi todo lo que pasa en esos barrios, los negocios tienen que pagar un impuesto especial a estas bandas. Pero son un estado paralelo, entonces. Sí, son un estado paralelo. Ese es el tema en discusión. La venta de droga y lo que pueda llegar de Brasil a Estados Unidos yo creo que es marginal. No veo que el tema droga en Brasil sea un gran mercado de exportación o digamos que sea un gran centro de exportación. Se comenta que algo sale para Europa, podría salir para Estados Unidos, pero no es el caso de Colombia o de México. Más bien mercado interno. Ahora, el tema complicado es el control que ejercen estos grupos sobre los territorios. Y ahí diría, están estos comandos que hoy son objetos de atención, en particular este Comando Vermelho, y después las milicias, lo que dijimos antes, y las milicias están asociadas al bolsonarismo. El bolsonarismo emerge de un ámbito miliciano, fundamentalmente. Bueno, pero se mezclan las ideologías. El Comando Vermelho, que significa rojo, en realidad proviene de la izquierda. Una aparente contradicción, pero es así. Ahora, el tema del control territorial es lo mismo que ocurría con las pandillas en El Salvador, lo mismo que ocurre en el norte de Perú, lo mismo que ocurre en Chile. La extorsión inclusive a comercios pequeños e inclusive a empresas de transporte. Eso también pasa en Brasil.
Sí, digamos, Comando Bermelo es cierto, viene de viejos contactos que había en los años 70, 80 con presos, fundamentalmente presos políticos, y después derivó digamos, en grupos de narcotraficantes, lo que ya sabemos. Que no es el único, pues está el Comando Amigos de los Amigos, son otros grupos. Pero efectivamente el transporte, por ejemplo, lo que son las van, no sé si serían como combis o como, digamos, pequeños ómnibus que salen a veces de la favela, que digamos, conectan trayectos que a veces los ómnibus oficiales no conectan, generalmente suelen estar no asociados, o por lo menos pagar un impuesto. No digo que sean todos delincuentes los que manejan estos ómnibus ni nada por el estilo, pero suelen pagar un impuesto a la facción que domina el territorio respectivo, ¿no? Entonces diría, sí, comercios, transporte, servicios en general, todo eso está asociado al control territorial. Es lo que en Colombia se llamaba vacuna, y que se le pagaba a la FARC, al ELN y a los paramilitares. Ese en definitiva es, digamos, hay rasgos en Río de Janeiro, se dice que más de la mitad de la ciudad está en estas condiciones de Estado fallido. El Estado oficial de Río de Janeiro y obviamente el Estado federal también no controla todo el territorio de la ciudad y de digamos de la zona metropolitana, mucho menos. Entonces, en principio, diría, aquí lo que tenemos sí es un Estado estados dentro del Estado, ni siquiera es otro Estado. Son un conjunto de Estados. Lo que uno puede ver en Río, por ejemplo, y esto aquí en el barrio donde yo vivo es normal, que haya conflictos, digamos, tenemos la sierra, de un lado de la sierra domina un grupo, del otro lado domina el otro, y hay invasiones frecuentes y son peleas entre dos facciones. Es decir, a veces ni siquiera está la policía ahí, la policía llega después, Claro. pero digamos, eso es habitual. En medio de esta situación parecerá extraña la pregunta, pero vos sabés que a muchos argentinos nos gusta viajar a Brasil y nos preguntamos, hay muchos que lo tienen previsto, si están dadas las condiciones para viajar con tranquilidad y normalidad a ese país. Bueno, depende de la ciudad, depende del barrio. Río de Janeiro. Digamos, claro, Río de Janeiro puntualmente, estos acontecimientos no ocurrieron en la zona sur, que es donde generalmente va el turista, que es lo que ve el turista, Copacabana, estos barrios, digamos, barrios de playa donde hubo algunos episodios. De cualquier modo, diría, Río de Janeiro es siempre una ciudad peligrosa, pero esto que estamos observando en realidad no es el típico, no es la delincuencia de pequeño emprendedor, digámoslo así, o cuentapropista, que es ir a robarte en un semáforo, o digamos que si tenés la ventanilla baja del auto, o si estás esperando el ómnibus. Eso existe en Río. Seguramente existe en una proporción seguramente no, sin duda existe una proporción mayor que en Buenos Aires o cualquier ciudad argentina, pero tampoco es algo extremadamente, digamos, que está fuera de lo que podríamos observar en el Gran Buenos Aires, por ejemplo. Lo que hay acá, que sí me parece que no se ve en Argentina, es enfrentamiento entre facciones, en donde uno podría quedarse, dependiendo del barrio, en medio de una balacera. Muy bien. Es decir, dos grupos que se están tirando con ametralladoras. Sí, queda claro, queda clarísimo. Profesor Eduardo Crespo, te agradecemos mucho esta conversación esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Eduardo Crespo es economista, politólogo, es docente universitario y nos da un pantallazo de lo que ocurre por estas horas allí en Río de Janeiro. Gracias. Muchas gracias a ustedes.